historias de aquí y allá. Aterradores relatos de sicarios. Aurelio era un capo del crimen, quien a través de los años había logrado formar un importante imperio criminal, con exportaciones de sustancias ilícitas, constantes guerras en contra de grupos criminales, con el fin de obtener una importante expansión en su imperio. Tenía muchos contactos en el gobierno, al igual en su nómina a jueces, policías, militares y un sinfín de personas relevantes para poder llevar a cabo sus actividades delictivas. Aurelio no era como tal una cabeza de cartel, pero sí era el líder de una violenta facción. Ese criminal se ayudaba de sus dos hermanos para llevar el control. Durante algunos años, el poder de ese delincuente parecía estable. Sin embargo, como bien se sabe, la estabilidad y el poder normalmente duran poco en esos grupos delictivos. Cosa que no fue la excepción para Aurelio, quien recibía rumores sobre una posible traición por parte de su propia gente para poder quitarle el poder. Ese hombre vivía en paranoia por saber si era cierto o no, y si lo era, se preguntaba quién sería el traidor. Por esa constante interrogante y el vivir en una desconfianza todo el tiempo, mejor optó por acudir con un santero. Y para sorpresa de Aurelio, ese santero le decía muchas cosas que eran verdad, cosas que simplemente era imposible que ese señor de oscurantismo supiera. También le daba objetos de protección como amuletos. En particular, le dio una tenebrosa cruz negra con un Cristo que tenía una cara terrorífica, un tipo de cara malévola con unos cuernitos que tenía aquel Jesucristo, y le decía que siempre tuviera esa cruz a un lado de él, pues que esa era una cruz bastante trabajada en lugares como Cuba, Catemaco, por los mejores chamanes, santeros, brujas, satanistas de muchas partes, con una magia brutalmente fuerte, y que pocas personas contaban con una protección tan fuerte. Esa cruz negra del Jesucristo satánico había sido muy cara. Ese santero enfatizó lo costosa que había sido realmente, superando bastante el precio de una cruz de 1 kilo de oro puro. Así ese delincuente se desplazaba de un lado a otro, siempre cargando esa cruz de color tizne, siempre cargando esa cruz que era su protección, la cual sentía que le protegería de cualquier peligro. Aurelio pagaba bastante dinero a brujos, brujas, chamanes, tarotistas, santeros, satanistas, pues ese criminal no quería perder ese poderío, no quería perder ese puesto en la organización criminal. En una de sus tantas visitas con su santero, ese hombre de magia le hacía una lectura de huesos sobre las runas y le informaba que se fraguaba un plan en su contra, que era un plan con grandes posibilidades de que Aurelio perdiera la vida, pues que una muerte estaba ya escrita en el destino. Ese criminal le pedía al chamán que le ayudara a salir de ese destino, que le ayudara a escapar de la muerte, pues que él no estaba listo para morir aún. Ese santero le decía que no era una decisión que dependiera de él, pues que una muerte se tenía que cobrar.
Aurelio le decía que él podía matar a alguien si con eso se solucionaba. El chamán le decía que no era así de simple, que era más complejo que eso, pero que tal vez se podría hacer algo que era bastante doloroso. Ese chamán mencionaba que la única manera era que hiciera un trueque, el cual consistía en cambiar la vida de un ser querido por la suya, y que incluso ni siquiera ese pacto le aseguraba salir bien librado, pues que sus entidades eran caprichosas, y que si no querían ellas hacer ese trueque, ni siquiera lo tomarían en cuenta, pero que si sí lograba aceptar ese intercambio de vida, existían una serie de condiciones a seguir. Una era que no se le tenía que enterrar en Tierra Santa a su ser querido. Tampoco se le podría hacer novenario ni misas, y que se le tenía que enterrar en un cerro, mismo cerro que era famoso porque era usado para hacer trabajos de brujería, amarres, sacrificios de animales, entre otras actividades turbias, que esa parte de ese cerro tenía una tierra maldita y que tendrían que ser enterrados con unos grandes clavos negros que eran trabajados para que ese muerto no tuviera descanso eterno, que eran grandes clavos que serían enterrados en el cadáver, en los ojos, coserle la boca, poner clavos en los oídos. Aurelio lo pensó un poco, pero por ese miedo a morir, aceptó intentar pactar con esas entidades. Así el chamán le hizo un corte en la palma de la mano. Dejaba caer sangre sobre los huesos que se estaban leyendo sobre las runas. También, ese hombre de magia le decía a ese sicario que era necesario que siempre portara la cruz negra como amuleto de protección. Así ese criminal ese día salió de ese sitio con bastante paranoia, miedo, cautela y expectación, para saber si el trato sería aceptado por aquellas entidades milagrosas de santería. Ese sicario siempre estaba con su cruz negra de protección, pero un día recibía una llamada en su celular de uno de sus trabajadores, el cual le informaba que habían acribillado a uno de sus hermanos y que parecía que había caído en una trampa. Aurelio sabía que esa era su respuesta, pues había cambiado la vida de su hermano por la propia. Pedía que le llevaran el cuerpo de su hermano con él, y a su vez él llevaba el cuerpo de su hermano con ese chamán, para que fuera preparado. Le ponían grandes clavos en los ojos, le cosían la boca con cruces de hilo morado, le ponían 2 grandes clavos también en el corazón, lo cubrían con listones rojos y negros, bañados en algún menjurje preparado por el chamán. Así partió a enterrarle a ese cerro. Mientras lo enterraba, parecía que ese cadáver se quejaba, pero Aurelio solo seguía enterrándolo, pues ese delincuente sabía que ese era el precio que las entidades habían cobrado por el favor. Aurelio quería encontrar al culpable y ponía a toda su gente a buscar al homicida de su hermano. También su otro hermano se había enojado por haber privado a su difunto hermano de un entierro cristiano, pues el otro hermano, de nombre Jaciel, sabía que algo raro pasaba con Aurelio, pues haber pedido el cadáver de su difunto hermano y que nadie supiera el paradero realmente no tenía ningún sentido. Nadie sabía qué había hecho con el cadáver, y ese delincuente tampoco quería decir qué había hecho. A pesar de que Aurelio había continuado con su vida por ese trueque, aún así no estaba libre de su totalidad,
pues la culpa le carcomía por saber el destino infernal al que había arrastrado a su hermano mayor, al enterrarle para que no tuviera descanso, más bien todo lo contrario, el cual era una agonía interminable. Aurelio continuaba acudiendo con ese santero, a quien le daba una enorme cantidad de dinero por haber sido el intermediario con aquellas deidades milagrosas que le hicieron salir con vida. Aurelio comenzó a ser todavía más paranoico, pues le llegaban rumores que su propio hermano Jaciel se le estaba volteando, pues ese otro sicario había quedado muy resentido por el acto que Aurelio había hecho con el cadáver de su difunto hermano. Aurelio comenzó a sentir que se estaba quedando sin aliados y cada vez más gente se ponía en contra de él. No soltaba su cruz negra ni para entrar al baño, pues tenía un sentimiento que él pensaba que si dejaba esa cruz de lado, en ese momento podría llegar su muerte. Además de que se la pasaba jugando la ouija, comenzó a consumir muchas de las sustancias que él contrabandeaba. Dormía poco, comía poco. Al igual, estaba descuidando bastante la organización delictiva, y mucha de su gente percibía ese comportamiento. Su comportamiento era algo psicótico. Uno de los tantos días que le tocó ir con su chamán, ese brujo le decía, al estarle leyendo los huesos, y también al hacer un sacrificio al retirarle la cabeza a una gallina negra, la derramaba sobre esas runas para una clara lectura de huesos. Pero para infortunio de Aurelio, le daban la noticia nuevamente de que la lectura presagiaba su muerte otra vez, a lo que Aurelio decía: de seguro es mi hermano que le ha estado calentando la cabeza a todo el mundo, pues nunca ha soportado mi éxito. Pero gracias a ti, chamán, voy a acabar con mis enemigos, y también gracias a tus deidades y entidades. Si no fuera porque siempre cargo esta cruz negra, de seguro ya me hubieran tronado, pero no les voy a dar el gusto. Chamán, vamos haciendo lo de la otra vez. Vamos a pactar con tus santos para que me salven la vida y que se quiebren a mi hermano. Ese chamán le decía: ok, vamos a intentarlo nuevamente, pero recuerda que el pacto no menciona quién va a morir, solo menciona que es un ser querido para que lo consideres. Aurelio lo aceptó, así que nuevamente le hizo un corte en la mano para cerrar el pacto con sangre, y se le aclaraba que tenía que hacer el mismo sacrificio para sus entidades. Ese sacrificio sobre darle un tratamiento con clavos y vendajes, y negarle la posibilidad de un entierro santo. Aurelio salió de ahí. A los días reforzó su seguridad y también los cuidados, pues cada vez salía menos de su casa y ponía más espías para intentar obtener información sobre los traidores. Un día que asistiría a una junta de negocios, mientras iba en camino en la camioneta en la cual viajaba, recibió una emboscada, en la cual, afortunadamente para él, logró salir con vida, aunque estuvo muy cerca de no lograrlo. Una vez que llegó a su casa, ordenó buscar a los culpables, y también se quedó resguardado ahí por varios días. Así se desesperó de que su gente no lograba encontrar a ninguno de los artífices de ese atentado. Ya por la desesperación, ordenó que le llevaran a su hermano, pues la ouija le había dicho que su hermano había sido el encargado del ataque en su contra. Cuando lo llevaron enfrente de Aurelio, Jaciel le decía: hermano, lamento mucho el atentado que sufriste.
Estamos trabajando por encontrar al culpable, pero esto no se va a quedar impune, te lo prometo. Aurelio le decía: lo sé todo, hermano. Sé quién orquestó todo por desear el poder. Fuiste tú. Y ni modo, hermano, yo te quiero mucho, pero no puedo aceptar que mi propio hermano sea quien quiera acabar conmigo. En eso, Aurelio sacó su pistola y disparó justo en la cabeza de su hermano Jaciel, esparciendo los pedazos de cerebro y cráneo por todo el lobby. No habían pasado ni 2 minutos, y ese sicario lloraba por la muerte de su hermano, a quien recién había disparado, cuando entraba una llamada, y era una amiga de su mamá, quien le decía que era urgente que fuera, pues su madre había muerto de una manera repentina. Así, ese sicario fue, y en efecto, su madre recién había muerto por padecimientos de muchos malos hábitos que cargaba la madre de esos sicarios. Así le hicieron la misa a la madre. Esa funeraria estaba con mucha seguridad en el exterior, pues no fuera a recibir un ataque. Así le hicieron el funeral a la madre, la misa, pero cosa extraña, Jaciel no aparecía en el funeral de su propia madre. La gente de su organización realmente no sabía que Aurelio había matado a su propio hermano. También los familiares preguntaban por Jaciel, quien jamás apareció. Así que Aurelio llevó el cuerpo de su hermano para saldar el trato, aquel adeudo que tenía con aquel santero y sus entidades. Llegó al lugar, bajó el cuerpo de su hermano y le decía: aquí está el pago por salvarme nuevamente. Aquel santero leía los huesos en las runas, pero muy sorprendido le decía a Aurelio: mis entidades están muy enojadas contigo, pues rompiste el pacto. La vida a la cual te arrebataron como pago era la vida de tu madre, y era el cadáver que tenías que traer aquí, a este sitio, para meterle los clavos y hacerle el tratamiento. Pero que incluso ya no es posible porque ya la enterraste en el camposanto, ya le hiciste misa fúnebre, y que tu hermano, me dicen mis entidades, no era el pago. A él lo mataste porque tú así quisiste. Ahora mis santos no solo te quitarán tu protección, ahora te castigarán por tu desobediencia. Conmigo ya no hay nada que hacer. En eso, Aurelio comenzó a escuchar risas espectrales en ese sitio. Salió despavorido y con miedo, pues era claro que su vida peligraba más que nunca. Así salió de ese sitio y le pedía a uno de sus sicarios abandonar el lugar e ir directamente a su casa. Pero cuando iban manejando, solo pasaba por su cabeza terribles proyecciones de sus hermanos y su madre, todo lo que había ocasionado por su egoísmo. Cuando comenzó a escuchar ráfagas de armas de fuego que acabaron con los miembros quienes viajaban en esa camioneta, incluido Aurelio, así culminando con la vida de ese delincuente. Más tarde, alguien tocaba a la casa del santero y llevaba el cuerpo de Aurelio. Entraba un señor cargando ese cadáver y le decía al santero: muchas gracias. Por fin pude deshacerme de Aurelio. Gracias a ti, gracias a tus engaños. Aquí te traigo esta cruz negra. Murió abrazándola. Te traigo el cadáver de mi enemigo como ofrenda para tus santos, para que lo llenes de clavos negros,
me lo prepares para enterrarlo en aquel sitio de tierra maldita para su agonía interminable. También le dejaba una gran cantidad de dinero al santero. Le agradecía nuevamente, pues había logrado incluso acabar hasta con sus hermanos, y le dejaba el camino totalmente libre para tomar la organización, para poder controlar todo, tener el poder. Ese santero respondió: sí, fue un muy buen plan. Aurelio creía fielmente en esa cruz negra, creía que lo protegía, cuando era todo lo contrario. Esa cruz negra solo hacía que mala vibra, envidias, mala suerte y malas decisiones llegaran a él. Y terminó de la peor manera. Pobre Aurelio, fíjate que sí me caía bien. En fin, regresa en 2 horas. En ese tiempo ya te lo tengo preparado para que te lo lleves. Por cierto, felicidades por convertirte en el patrón. La Santa Muerte y el narco. Santiago era un capo del crimen mismo, quien ya había durado mucho tiempo trabajando en esa actividad delictiva. Tenía más de 20 años en el negocio del narco, y en ese tiempo ya había librado su muerte en múltiples ocasiones, pues tenía 3 balazos que ya habían cicatrizado, que casi lo mandan al panteón. Tuvo mucha suerte aquellas ocasiones. Al igual, se había visto envuelto en varios tiroteos, había estado en prisión un par de ocasiones. Además de las heridas de los balazos, había sido golpeado gravemente. También lo que había causado enviarle al hospital más de alguna ocasión. Pues en ese estilo de vida, es bien sabido que las personas viven poco. Incluso, casi todos los amigos de Santiago ya habían muerto, todos por situaciones violentas, derivado por actividades ilegales. Santiago conocía bien a la Santa Muerte, pues en ese mundillo es bien sabido que esos criminales usan de protección a la niña blanca. Pero Santiago nunca había querido ser devoto de la Santa Muerte, ya que le tenía mucho miedo, pues él tuvo un amigo que era realmente adicto a la señora, y un día, en un tiroteo que se había planeado en contra del amigo de Santiago, fue emboscado por hombres armados del bando rival, dejando su camioneta totalmente llena de plomo. El amigo de Santiago logró salir totalmente ileso. Sin embargo, ese criminal viajaba con su familia, esposa e hijos, y él y su esposa lograron salir con vida e ilesos. Pero desafortunadamente, sus 2 hijos pequeños perecieron en aquel ataque. Después de ese suceso, el amigo de Santiago, quien sí era muy devoto de la Santa Muerte, culpó directamente a la señora por aquel acontecimiento. No solo la culpó, más bien arremetió en contra de ella, destruyendo el altar que él tenía de la señora. No solo quebraba todo lo existente de ese altar,
pues todos los restos de las figuras de la Santa Muerte los escupía, los maldecía y los mezcló con su propio excremento para castigar a la Santa Muerte, pues era su forma de castigo por no haber protegido a sus hijos. Sin embargo, ya era casi imposible que fuera protegido ese capo, pues realmente ya tenía muchos enemigos y deudas pendientes a pagar. Un día su amigo llegó con Santiago. Llegó totalmente paranoico y le decía: «Estoy perdido, Santiago, pues la Santa Muerte está muy enojada conmigo por lo que hice. La veo en todos lados con una cara de enojo. Sé que ya dejó de protegerme. Sé que en cualquier momento voy a morir. También mi esposa, pues ella también era devota de la Santa Muerte y renegó en contra de ella cuando nos arrebataron a nuestros hijos. Ayer solo pude conciliar el sueño un par de horas y en ese tiempo soñé con la Santa Muerte y me dijo en ese sueño que realmente más bien fue una pesadilla». Eres un malagradecido. Tantas veces que te salvé, tanto que yo te di, pues ahora me odias, y todo por tus acciones. Nadie en este mundo es intocable, pues hacías cosas totalmente perversas. Terminabas con la vida de inocentes. Te sentías inmortal, incluso cuando según tú sentías arrepentimiento de todo el mal que hacías. Solo eran mentiras. Yo te protegí muchas veces para que siguieras con tu vida. Pero al castigo divino nadie escapa. Ahora por lo menos de lo que tú te tienes que preocupar es por tus enemigos, pues ahora mi ira está en contra tuya y tu castigo será infernal. Eso te lo aseguro, y no será nada agradable. Ahora la veo por todos lados persiguiéndome, atormentándome, incluso en mis sueños. Ahora que no tengo ni siquiera su protección divina, sé que mi fin está cercano, amigo mío». Mientras estaba hablando con Santiago, recibía una llamada en la cual le mencionaban que un grupo contrario había prendido fuego en su casa con su esposa adentro. Así ardía hasta su muerte esa mujer. Rápidamente ese hombre tomó su camioneta y le decía: «Ve, Santiago, nadie escapa al castigo de la señora. Ahora sigo yo». Así se marchó del lugar. A los días posteriores, después del funeral de la esposa de su amigo, Santiago se enteró que habían levantado a su amigo un grupo de hombres armados. Así lo buscaron, esperando que siguiera vivo, cosa que dudaban. O ya fuera muerto, tal vez aventado en alguna zanja a la orilla de una carretera terregosa. Sin embargo, la búsqueda fue totalmente infructífera, hasta después de una semana donde un compañero le notificó a Santiago que ya habían encontrado a ese criminal que habían levantado y que lo habían encontrado vivo, pero que haya sido mejor que lo hubieran encontrado muerto, ya que se encontraba en un hospital regional por las múltiples heridas que le habían ocasionado, pues que le habían sacado los ojos,
que le habían cortado la lengua. Al igual, le habían cortado las manos y los pies, sumando que toda su familia recién había perecido, además de que aún tenía muchos enemigos en la zona y que sumándole a sus desgracias estaba totalmente en la ruina financiera y que en ese estado paupérrimo era más que claro que no podría continuar trabajando para ese grupo delictivo, y que la verdad es que haya sido un verdadero favor que le hubieran causado la muerte, pero no, la realidad es que querían ver sufrir a ese hombre. Al tiempo, ese hombre se recuperaba de sus heridas, pero en un cuarto completamente solo, sin asistencia. Era una habitación de un terrenito que aún le quedaba, el cual había comprado con fines, solo si necesitaba esconderse de federales u otro grupo rival, pero se había convertido en su vivienda. Un día, Santiago fue a visitarle, llevar una despensa e insumos médicos, pero la postal de cómo encontraba a su amigo era sumamente triste, pues ese lugar olía a desechos humanos, a podrido, a animal muerto. Incluso Santiago no aguantó y terminó vomitando ahí mismo. Su amigo se arrastraba entre su propia porquería, aparentemente con sus heridas infectándose, solo comunicándose con quejidos, pues recordemos que le habían cortado la lengua. Santiago sentía una tristeza profunda por su amigo, así que le preguntó: ¿deseas que te mate? A lo que su amigo asentó con la cabeza para manifestar que sí. Santiago sacó su pistola y le decía: amigo, pronto dejarás de sufrir, te lo prometo. Así apretaba el gatillo de su pistola y detonaba ese proyectil justo en la frente de aquel maldecido. Después de ese suceso ocurrido con su amigo, Santiago tenía miedo el hacer trato con la Santa Muerte, a pesar de que muchos de sus compañeros le recomendaban que se hiciera devoto de aquella entidad para pedirle protección. Pasaron un par de años después de aquel evento con su amigo, pero un día llegó un compañero de Santiago de nombre Miguel para darle un tipo de mensaje. Ese mensaje era que estaba en peligro, ya que el patrón de esa organización le había dado informes que Santiago estaba haciendo negocios por su propia cuenta, sin reportarse ni tampoco informarle, cosa que era prohibido. Al igual ponía en peligro su vida, en dado caso que esa noticia fuera real. También Miguel le decía que le daba la noticia solo porque él había sido un buen amigo con él, pero que él se estaba arriesgando en decirle esa información, y que por favor no dijera que él le había alertado en dado caso de que le preguntaran o lo atraparan. Miguel le cuestionó a Santiago que si eso era verdad, si estaba moviendo mercancía por su propia cuenta sin avisarle al patrón. Santiago respondió que sí, que en efecto, que había estado haciendo negocios por debajo del agua, pues él creía que sería discreto y nadie lo notaría. Así que Miguel le decía: mira, cabrón, pues ya que me confirmas que es verdad, realmente tienes muy pocas oportunidades de salvarte. Una es pelarte de aquí y jamás regresar. Otra es ir a hablar directamente con el patrón y disculparte.
darle parte de tus ganancias y esperar que realmente se toque el corazón y no te mate. Pero otra es pedirle a la Santa Muerte. Bien sabes que el patrón es muy devoto de la Niña Blanca, y si tú le dices que ahora tú también eres devoto de la Santa Muerte y que le pedirás claridad para no volver a tener ese tipo de ambiciones y servirle, el patrón te va a perdonar. Mira, Santiago, yo soy devoto de la Santa Muerte desde hace muchos años y sé que tú no quieres servirle porque recuerdas lo que la señora le hizo a tu amigo. Pero te seré muy honesto. Yo sé esa historia y sé que estuvo muy mal lo que él hizo, pues la señora siempre le ayudó. Pero también tenemos que ser conscientes de nuestros propios actos. No puedes simplemente tener 1000 enemigos y solo creer que por tener un altar de la Santa Muerte, creer que te salvará por siempre y serás inmortal, y tú continuar siendo un desalmado. Ella sí hace milagros. Te salva 1, 2, 3, 4 veces. Pero realmente no esperes que te salve 1000, pues lo que cosechas siembras. Ella hace favores y milagros, pero ella no es tu empleada a quien puedes darle órdenes simplemente, ni decirle qué milagro te puede hacer y cuál no. La verdad es que él no solo fue muy mal agradecido, tu amigo fue totalmente irrespetuoso con ella. A mí me ha salvado 3 veces de la muerte, incluso en ocasiones donde ya tenían el arma en mi cabeza. Y si algún día no me hace el favor, estaré agradecido por esas 3 extensiones de vida que me ha dado, pues son favores, no obligaciones. A lo que Santiago respondió: jamás le pediré nada a esa entidad demoníaca. Yo he sobrevivido varias ocasiones gracias a mí y solo a mí, y no a eso que ustedes le rinden culto. Prefiero perder la vida en manos de mi patrón antes de pedirle a eso que ustedes tanto le rezan y le piden, a eso que solo trae desgracias y sufrimiento. Jamás le pediré nunca a nada de eso que ustedes llaman la Santa Muerte. Pero Miguel respondió: qué errado estás, pero allá tú. Si no le quieres servir, no le sirvas. Tampoco es que la Santa Muerte esté deseosa de esperar tus rezos o veneración. Solo realmente era un consejo de amistad que yo te di. Yo me marcho antes de que me encuentren aquí y me quieran hacer lo mismo que a ti, o tal vez peor. Aunque yo sí estoy tranquilo. Incluso si me toca morir aquí, recibiré a la muerte con gusto, pues yo he vivido más de lo que me toca gracias a la señora. La diferencia es que yo sí sé ser agradecido. Y así se marchó Miguel. Santiago, quien ya estaba advertido, necesitaba hacer ciertas cosas antes de marcharse, como llevar su dinero a algún lugar seguro, alejar a su familia lo más pronto posible de ese sitio, tomar todos los papeles de posesiones, como de casas, terrenos, autos que tenía a su nombre, dejar ciertas instrucciones con sus socios, entre otras cosas que tenía que dejar listas antes de partir. Así que inicialmente mandó lejos a su familia con el dinero con el cual contaba en aquel momento, e intentaba tener todo listo para partir, tal vez en un par de días, e irse lo más pronto posible, e irse preparado. Pero Santiago
quien por cierto tenía un par de amantes. Fue con una de ellas para despedirse, misma amante a la que le platicó sus planes de fuga y también confesarle que en efecto estaba haciendo trabajos a escondida del patrón. Pero ese criminal no contaba que su amante también era una informante para ese grupo delictivo. Así que fue con esa organización criminal y les contó todos los planes de fuga de Santiago. Entonces fue que esa célula delictiva se organizó para buscarle y atraparlo antes de que huyera de aquel lugar. Y fue como dieron con Santiago en esa noche en la cual él solo salió a comprar tacos para cenar. Uno de los halcones lo divisó, como coloquialmente se le dice a las personas contratadas para estar vigilando en las calles cualquier movimiento relevante que pudiera afectar al grupo delictivo, ya sea el ejército, los policías, los federales u otro grupo rival, etc. Así, mientras iba manejando ya de regreso a su guarida, una camioneta se le cruzó. Descendieron personas fuertemente armadas. Lo atraparon, le taparon la cabeza, lo amarraron de pies y manos con cinchos, lo metieron a una camioneta. Posteriormente, le trasladaron a un lugar, un tipo de bodega, lejos de la civilización. En ese sitio, Santiago fue víctima de las peores golpizas. Le conectaban cables de electricidad en las zonas bajas del cuerpo. Al igual, se ponían imaginativos en cómo infringir la mayor agonía y sufrimiento posible, pero que a su vez continuara con vida. Para ese punto, Santiago ya estaba totalmente devastado físicamente, anímicamente y psicológicamente. Él sabía que era cuestión de tiempo, era cuestión de horas para que él abandonara este plano terrenal, lo cual le generaba mucho miedo, pues tal vez ese sería su último día en el plano de los vivos. Posteriormente, al recibir un castigo totalmente agónico, después de 9 horas intensas de sufrimiento, los castigadores de Santiago se retiraban, prometiendo continuar con el tormento al día siguiente. Lo dejaron solo en esa bodega encadenado, totalmente en obscuridad, deshidratado, lastimado. Santiago en aquel momento, a sabiendas que ya no tenía escapatoria, recurría a la Santa Muerte como última instancia para salvarle de esa agonía, y decía: yo sé que dije que jamás te pediría nada, que jamás recurriría a ti. Muchos me dicen que eres milagrosa. Quiero saber si es verdad lo que ellos dicen. Quiero saber si es cierto que tu poder, Santísima Muerte, es tan fuerte. Yo seré tu devoto a pesar de lo que le hiciste a mi amigo. Pero si eres tan milagrosa, sálvame esta noche. Así yo te daré ofrendas, que es lo que quieres, ¿no? Sálvame y comprueba tu poder, Santa Muerte. En eso escuchó entre la oscuridad una voz acompañado de una risa, pues era la Santa Muerte que decía: Yo no te voy a salvar. Realmente no necesito tu adoración. Yo le sirvo a mis adeptos reales. A ti
A ti no. Tu falta de humildad es detestable. Claro que podría salvarte si yo quisiera, esta misma noche. Pero la verdad es que no quiero, pues yo no quiero devotos hipócritas como tú lo eres. Yo soy quien te rechaza a ti, solo pensando en tus propios intereses. Sé que en estos momentos no sientes nada de dolor en tus heridas. Es porque yo estoy aquí, pero será solo poco tiempo el que te voy a dedicar. Solo me satisface ver a alguien quien habló tan mal de mí por años implorando que le salve. Eso es no tener dignidad ni vergüenza. ¿Acaso creías que me darías órdenes? ¿Que solo es rezarme y yo te iba a conceder tu voluntad? Pues no. Yo soy caprichosa como los humanos, pero también sé ser bondadosa como los humanos. Si te ganas mi favor, es porque yo estoy segura que te lo has ganado, y yo te ayudaré en ese problema que te aqueja, pero solo si estoy segura que lo mereces, y tú no lo mereces. Me marcho, pues hay devotos reales que necesitan mi milagro. En eso se marchó esa voz y el dolor regresó al cuerpo de Santiago. A la mañana siguiente, muy temprano, fue el patrón para hablar con Santiago, acompañado de sus matones. Ese hombre platicó todo lo que la Santa Muerte le dijo. También se arrepentía de cómo había tratado a la señora, pues relató que el momento en el que ella le habló, el dolor había desaparecido, además de que tenía un sentimiento de paz auténtico, cosa que no había sentido desde que era un niño. El patrón de Santiago, quien era un gran capo criminal, escuchó ese relato. También era adicto a la Santa Muerte. Ese hombre decía: ya terminen con él, que ya no sufra más. Así, un matón le apuntó justo a la cabeza, le disparó y moría en ese momento. La narcofosa. Antes de comenzar con este relato, te quiero invitar para que pases a cualquier plataforma, ya sea Spotify, Amazon Music, Google Podcast. No importa, ya estamos en todas las plataformas de audio. Pero continuamos con este relato que se titula La narcofosa. Claudia era una mujer que estaba pasando por una situación sumamente complicada, pues ella trabajaba como asistente en un exitoso negocio que se encargaba de realizar taquizas para eventos, ya fuera 15 años, bodas, eventos sociales, etc. Claudia por ese trabajo recibía un buen ingreso como sueldo para poder costear sus gastos familiares. Pero un día, el hijo de Claudia, de nombre Daniel, desapareció. Y así pasaron días y semanas. Claro está que esa señora se encontraba sumamente preocupada por su hijo, y sumando que su hijo últimamente había estado aparentemente con malas amistades, ya que su hijo Daniel comenzó supuestamente a trabajar
en una empresa de seguridad ejecutiva donde comenzó a ganar un muy buen dinero. Además de que ya era habitual que desapareciera por días, cosa por la cual inicialmente Claudia no se preocupó, pero su última desaparición ya era mucho más prolongada del tiempo de lo habitual. Fue cuando comenzó el martirio de esa madre. Así Claudia fue a levantar su denuncia a la Fiscalía de Desaparecidos, a lo que los policías investigadores le cuestionaron si tal vez su hijo estaba en malos pasos. Y Claudia realmente no sabía qué responder, pues tal vez sí existía esa posibilidad. Sin embargo, se levantó la carpeta de investigación con una total apatía notoria por parte de esa autoridad. Pasaron los días y ella acudía a esa fiscalía para preguntar si existían avances en la investigación, tal vez alguna pista u otro indicio que al menos le diera una pizca de esperanza. Seguía pasando el tiempo y la agónica espera y la incertidumbre carcomían totalmente la existencia de Claudia. Llegó a tal punto de desesperación que mejor optó por ir con una bruja. Era una señora del barrio en el cual ella vivía. Esa bruja tenía una terrible reputación, pues muchas de las personas a quienes les pasaba algún tipo de desgracia sin ninguna explicación o algo parecido a alguna maldición, era algo que automáticamente le adjudicaban a esa señora de magia, sin importar si realmente hubiera sido culpable o no. Así Claudia llegó. Le comenzó a contar sobre su desgracia a esa supuesta bruja. Claro, todo con el fin de que le ayudara con la búsqueda y o paradero de su hijo Daniel. La bruja le pedía una foto, pero también le decía que sí le ayudaría para supuestamente encontrarle en poco tiempo. Así, ya con la foto, entraba en un tipo de trance y decía verlo con vida, pero que estaba sufriendo, que se encontraba en otro estado de la República Mexicana, pero que no logró ver con exactitud ese sitio. Esa bruja le decía a Claudia que no perdiera la fe, que con ayuda de ella encontrarían a su hijo, pero que serían necesarias varias sesiones hasta poder conectar realmente más profundamente con la energía de Daniel. Las palabras de aquella bruja le daban mucha ilusión a Claudia, pues claro, le daban esperanza de encontrar a su hijo con vida. Sin embargo, esa bruja le cobraría evidentemente un monto monetario considerable por cada sesión que tuviera con aquella madre. Aquel momento era sumamente complicado para esa mujer, pues era en tiempos de pandemia, y recordemos que ella trabajaba en el negocio de eventos sociales, en aquel negocio de taquizas y buffets, por lo que prácticamente
casi se quedó sin trabajo, lo que disminuyó drásticamente sus ingresos monetarios. Además, recordemos que en aquella terrible pandemia había mucha escasez de trabajo. Así fue que Claudia tenía que malbaratar sus joyas, electrodomésticos, muebles y casi cualquier cosa que pudiera vender, solo para poder costear esas sesiones con aquella bruja. Incluso, muchas ocasiones, ni siquiera tenía para comer, todo con el fin de tener el pago de aquella mujer de magia. Afortunadamente, al tiempo, recibió un puesto laboral por parte de sus jefes de los eventos sociales, quienes también tuvieron que adaptarse en aquel entorno de totales restricciones sociales. Así fue que pusieron un local fijo de comida corrida y al igual hacían entregas a domicilio. Claudia regresó a trabajar, pero poco le rendía su dinero, a pesar de tener un puesto fijo y estable. Un día llegó una mujer joven. Preguntaba por Claudia en ese local de comida. Al igual, daba ciertas características físicas. Esa dueña del local fue quien recibió a esa joven mujer de nombre Cecilia. Le comentó que sí, que se encontraba en cocina, pero que enseguida le llamaría. En eso, la jefa de Claudia le indicó que había una muchacha afuera del local que deseaba hablar con ella. Claudia solo ponía cara de extrañeza, pero aún así salía a ver quién estaba preguntando por ella. Una vez ya estando afuera del establecimiento, veía a la muchacha, pero no le reconocía en lo más mínimo, no la reconocía de ningún sitio, a lo que cordialmente daba los buenos días y le preguntaba qué era lo que deseaba, que cómo podría ayudarle. A lo que Cecilia contestó: mire, yo a usted no la conozco, tampoco usted me conoce a mí, pero le tengo un recado. Es un recado que se me complica dárselo. Se me complica dárselo por muchas razones. Y ni siquiera sé cómo comenzar. Tampoco quiero que piense que yo estoy loca. Comenzaré diciéndole que yo tengo un don, o tal vez una maldición, pues yo desde niña puedo ver muertos, ángeles, incluso me ha tocado ver demonios. Por alguna razón, los muertos saben que los puedo ver y escuchar. De niña, yo sufría terror realmente al poder ver esas almas en pena, atrapadas en este plano de los vivos. Esas almas errantes que por algo no pueden trascender a la dimensión de los muertos. Esas almas no se pueden marchar, tienen una ancla aún con los vivos. Cuando yo estaba terminando la adolescencia, ya me había acostumbrado tanto a ver muertos y a hablar con ellos, que incluso intenté ayudarles en resolver sus asuntos pendientes para que así pudieran partir en paz, cosa que en aquel momento realmente me nacía ayudarles de corazón para que trascendieran a otro plano
Sin embargo, tuve muy malas experiencias, ya que los difuntos normalmente querían cosas sencillas, como pedirle perdón a algún familiar, pagar alguna manda o pedir que les ayudaran a cumplir alguna promesa inconclusa de vida, revelar tal vez algún secreto que aquel muerto se había llevado a la tumba. Pero cuando yo llegaba con las personas para darles el mensaje, normalmente recibía un trato bastante malo, pues ellos creían que yo me quería aprovechar monetariamente, o me tachaban de loca y oportunista. Así fue que dejé de ayudar a los muertos y comencé a ignorarlos. Los corría de mi casa, diciendo maldiciones y groserías, como coloquialmente se dice, tirando vigas. Además de que tengo muchos amuletos de protección en toda mi casa para intentar ahuyentarlos, cosa que ha servido bastante, pues por mucho tiempo dejé de verlos. Ya no me buscaban, pues ellos por alguna razón sabrían que de mí no obtendrían ninguna ayuda. Pero he estado viendo a su hijo. Inicialmente lo ignoré, pues como le dije, yo ya no ayudo a los muertos. Pero su hijo es muy insistente, lo veo constantemente, incluso a pesar de los amuletos. Me dice que no me dejará tranquila hasta que usted lo deje ir. Su hijo me ha dicho que ya lo deje descansar, pues que no se puede ir tranquilo porque usted lo retiene aquí en este plano. Me ha dicho que deje de pagar a esa charlatana, que no tire su dinero. Realmente, con eso no sé a qué se refiere. Al igual me ha dicho que lo único que necesita es que le haga misas, ya que él necesita mucha luz para poder trascender, pues que él estaba en el camino chueco, en el negocio del crimen, y que por eso le pasó eso, que él ya está muerto y que es mejor que lo asimile, que lo perdone por todo el sufrimiento y dolor que le está causando en este momento. Espero y me crea, espero y le pueda ayudar a su hijo para que ya se pueda ir. Así Cecilia se despidió de Claudia. Evidentemente Claudia se quedó bastante pensativa, pues simplemente no quería creer que su hijo ya estaba muerto. Claudia, aferrándose a una idea, algún tipo de fe en encontrarse nuevamente con su hijo, recurría nuevamente con la bruja. Al igual con todo lo que le había dicho sobre cómo ella podía hablar con muertos y almas en pena, a lo que la bruja, supuestamente entrando en una meditación con alguna entidad, respondía que no, que esa mujer era una farsante y que de seguro se estaba aprovechando de la desesperación de Claudia para intentar obtener dinero, que muy probablemente había escuchado la historia del hijo, de ese hijo desaparecido, e intentaba sacar provecho. Así que Claudia se dejó guiar por el consejo de la bruja, ya que esa supuesta hechicera le juraba y perjuraba que encontrarían con vida a su hijo, solo que eran necesarias más sesiones.
Habrá pasado alrededor de un mes cuando nuevamente Cecilia iba a ese establecimiento de comida en búsqueda de esa madre. Claudia no sabía si recibirle o no, pues ella creía en ese punto que esa muchacha era una oportunista que solo se quería aprovechar de la desesperación de ella. Pero a su vez también dudaba, pues aquella joven no parecía querer dinero. Todo estaba muy confuso para Claudia. Sin embargo, aceptó verle nuevamente, solo para saber qué cosa le quería decir aquella joven. Así que salió, le recibió. Cecilia tenía un semblante un tanto serio y le pedía ir a tomar una taza de café en una cafetería pequeña de un negocio familiar a unas 2 cuadras de aquel sitio. La jefa de Claudia le decía que sí, que fuera con aquella muchacha, pues también sentía un tanto de lástima, ya que también creía que le estaba estafando esa bruja, solo que no se lo había dicho porque sabía que era un tema sensible y doloroso. Así, ambas mujeres fueron a tomar un café y Cecilia le decía: sé que tal vez no me crees, muy probablemente crees que solo soy una oportunista y que deseo lucrar de tu desgracia, pero la verdad es que no. Yo no quiero dinero, jamás yo le voy a pedir ningún solo centavo. Realmente seré muy franca. Su hijo se ha vuelto muy molesto para mí, pues yo tengo 2 hijos pequeños, de 10 y 11 años, un niño y una niña. Mis hijos aparentemente también tienen mi don de ver muertos, pero en menor medida, no como mi don que está muy desarrollado, y su hijo está asustando a mis hijos muchísimo, y dice que no dejará de hacerlo hasta que usted asimile y comprenda y se resigne que él ya está muerto. Yo ya le expliqué que usted no me creyó, que yo ya no podía hacer más. Aún así, intenté ignorarlo. Le dije groserías para que se marchara. A veces funciona, a veces no. Los amuletos son mi fuente más segura cuando quiero que se marche, pero siempre regresa. Me dijo algunas cosas para que me crea. Yo no sé muy bien a qué se refería, pero me dijo que usted lo entendería perfectamente, pues que son cosas que solo ustedes 2 saben y nadie más lo sabe. Me dijo que cuando él era niño le hacía unos estudios médicos cada 6 meses y después se pasaban al parque para hacer un picnic, que usted llevaba jugo y sándwich, que le daba de comer a los patos del lago las orillas de esos sándwich, pero que le había dicho que lo mantuviera en secreto para que sus otros hermanos no sintieran celos. También me dijo que un día de las madres él era el único hijo que no tuvo dinero para darle ningún regalo y que le hizo un poema. Así le dijo muchas de las cosas que pasaron, cosas que ellos 2 sabían solamente. Cecilia le reiteraba: como le dije, yo no quiero dinero, solo quiero que su hijo deje de asustar a mis hijos. Me duele demasiado decirle esto, pues yo también soy madre, pero tengo que decirlo, pues es la voluntad de Daniel. Él se dejó guiar por los malos pasos. Él estaba comenzando en el negocio del narco y pues fue acribillado, luego lanzado en una zanja de una carretera a orillas de un municipio.
Entonces Cecilia le decía que ya no lo buscara, que él ya estaba muerto y que sería muy complicado encontrar su cuerpo, que solo le mandara a hacer misas, que era lo que él estaba pidiendo, y también que ya dejara de creerle a esa bruja charlatana que solo estaba sacándole el dinero, que se resignara al dolor de aceptar que su hijo había muerto para que al final lo dejara ir, que ya pudiera descansar. Claudia, al final, podía confiar en esa joven, pues dio datos muy concisos y al final demostraba que no quería dinero y que la real charlatana había sido siempre aquella bruja que solo le sacó dinero, inventando historias ficticias sin nunca tener la menor idea de dónde estuvo Daniel. Al final, Claudia le mandó a realizar 10 misas para que su hijo encontrara luz. Después de eso, Cecilia dejó de ver el alma de Daniel, pues por fin podía partir.